Tema bíblico. Les recordamos que cada domingo se realizará un artículo con temática bíblica. Pueden dejar sus comentarios y aportes con respeto y opinión al tema. Tema de hoy: la fe verdadera versus la fe falsa. La mayoría de las personas suponen que tienen fe porque creen en los acontecimientos de la vida de Jesús según lo declarado en la Biblia, en particular que Él era quien decía ser el Hijo de Dios. Pero Pablo nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:8. Usted debe tener fe en la palabra que está dentro de usted, en su corazón y su boca. Fe para oír, fe para obedecer los mandamientos que ha oído. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por lo tanto, la verdadera fe es ser obediente a Cristo, la luz y la palabra en el interior del hombre, que le habla al hombre, y no es solo la creencia de la exactitud histórica de las declaraciones de la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección. El que cree tiene el testimonio en sí mismo, 1 Juan 5:10. Y el testimonio es oído y obedecido, para ser visto eventualmente. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. La verdadera creencia vence al mundo y la verdadera fe obtiene la victoria. Obedézcanme, así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Jeremías 7:23. Jesús llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Al oír la palabra en el interior, para que sea revelada como Jesús, Jesús se ha convertido en el autor de su fe. La fe es un misterio que es revelado a cada hombre, y esta fe es un don de Dios. La fe que los apóstoles predicaron no era una fe externa, sino una fe interna. El objeto de ambos tipos de fe era el mismo, pero las diferencias son cruciales para hacer realidad las promesas de Dios. Los dos tipos de fe son: coincidir con la historia en la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, resucitado de los muertos, ascendió al cielo, etc. Eso es fe bíblica externa. Oír la palabra de Dios, la cual está en su corazón para obedecerla, esta es la palabra de fe que los apóstoles predicaron. El oír y obedecer a Jesús hablarle a usted desde el interior de su corazón es fe operacional, fe interna, fe que Jesús mismo le da a usted. Con obediencia persistente a los mandatos oídos de Dios dentro de su corazón, esta fe en el interior justifica, purifica, redime, hace justo, santifica, y salva. Para darle paz, gozo, y justicia en unión y comunión con Cristo y el Padre, esto es ver y oír a su amado, viviendo una vida santa que le agrada. El Padre está en todos ustedes, Cristo está en ustedes, y el reino de los cielos está en ustedes. Allí, en su corazón, es donde los encontrará a todos ellos. Véanlo allí escudriñando sus corazones, y encuéntrenlo allí probando nuestras mentes y corazones. Inclinen sus oídos, y denle oído a Él allí, quien dará a cada uno conforme a sus palabras y sus obras, sean buenas o malas. La fe es un camino. La fe es una serie de revelaciones. Tiene un principio y un final. Al escuchar y obedecer a Jesús, Él es el autor y consumador de su fe. Cuando usted le oye hablándole a usted, Jesús es el autor de su fe, al establecer el fundamento de su fe en la roca. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, practica y obedece, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6:47-48. Y cuando usted oye a Jesús hablarle sus palabras a usted, y cree que es Él, el fundamento de su fe ha sido puesto en la roca, una roca tan firme que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Jesús consuma su fe cuando usted le ve traer su salvación. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Hebreos 9:28. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Tito 2:11. Aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1:21. Obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9.
Y Pedro se describe la necesidad de hacer todo lo posible para avanzar en el camino de la fe. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe, virtud, excelencia. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, devoción. A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Segunda Pedro 1, 5, 7, 10. Su fe debe estar establecida en su experiencia con el poder de Dios, no en las palabras habladas por los hombres o la lectura. El poder de Dios ha sido prometido para liberarlo, separarlo, de sus pecados, lo cual es salvación. Usted es salvo por medio de la fe, y por la fe su corazón se purifica. Pero obviamente al comienzo de la fe, usted no está purificado, ni es salvo. Debe luchar por la fe, crecer en la fe, fortalecer su fe, aumentar en fe, perfeccionar lo que le falta en la fe, luchar a buena batalla de la fe, hasta la victoria, cuando su fe sea consumada por el consumador. La fe es un proceso y una caminata de obras de arrepentimiento y amor, el final de la cual es ver a Cristo trayéndole su salvación, para darle la vida eterna. Santiago corrigió el atajo de que creer en Jesús es todo lo necesario para la salvación, al escribirle a los cristianos judíos. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19. Tome nota de que Santiago le estaba escribiendo a los creyentes judíos del Padre, el Verbo, Hijo, y el Espíritu Santo como un espíritu, y sin conflicto. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. De modo que Santiago está diciendo, usted dice que cree en Jesús, y hace bien, los demonios también creen, pero se estremecen al oír su nombre, y usted... Pablo dice claramente que debemos ser enseñados por Jesús al oírlo cuando nos habla. No os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, remordimiento de conciencia, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Efesios 4, 17, 21. Bueno y recto es Jehová. Por eso él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino. Salmos 25, 8, 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, 8. Entonces, no un libro acerca de Jesús, sino Jesús mismo es la fuente y el autor de su fe. La fe verdadera, de la que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12, 2. Por la obediencia a la palabra, que es Jesús, usted tiene fe. Porque Jesús se convirtió en el autor y la fuente de salvación eterna para todos aquellos que presten atención y le obedecen. Hebreos 5, 9. Creer es obedecer. La obediencia conduce a la salvación. La obediencia lleva a la justicia. Jesús dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 28. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 8, 21. ¿Acaso soy yo Dios de cerca, y no Dios de lejos? Dice Jehová. Jeremías 23, 23. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17, 24, 28. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6, 16, Levíticos 26, 12. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 6. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Efesios 3, 17. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Galatas 2, 20. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13, 5. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3, 16. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Galatas 4, 19. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Juan 14, 20, 23. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Segunda de Juan 2, 27. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Amor, paz, gozo, paciencia, amabilidad, bondad. Galatas 5, 22, 23, Juan 15, 5. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15, 8. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11, 14. Amén. El arte de servir. Próximo domingo otro tema bíblico te espera. Gracias por ser parte de nuestro canal. Compártelo.